y a ver a dónde nos lleva todo esto. Creo que lo he hecho bien, esto de compartir. Vamos a tener una charla con Robert Martínez, que es un lujo, y en donde vamos a hablar del talento y de la astrología. ¿Dónde empieza una cosa? ¿Dónde termina la otra? O seguramente que las dos cosas tienen mucho en común. Entonces, vamos a ver si ya puedo aceptar todo esto, porque no sé si lo estoy haciendo bien. A ver si se une Robert. Un segundito. Vamos a intentarlo de nuevo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya está, perfecto. Ya está. Es que a veces con el Instagram cuesta un poco la Es que, invitación, que el otro la reciba, pero sabes ya que estamos. nunca lo había hecho y digo, ¿cómo va esto? No No es te difícil, pero aprovechas. a veces se traba un poco. No pasa nada. Antes que nada, agradecerte tu tiempo, ¿vale? Nada, gracias a ti por invitarme. Yo encantado de poder compartir mi tiempo y además con gente que estáis tan trabajadas y que habéis hecho tanta investigación, lo cual siempre es un privilegio pues tener este cara a cara. Pues maravilloso. ¿Por dónde te apetece que empecemos? Porque el talento está tan unido al propósito del alma que creo que le podemos dar una visión muy espiritual y a la vez también una visión más práctica. Entonces, te propongo que empecemos, si quieres, desde tu punto de vista, ¿dónde termina el talento y dónde empieza el propósito? Yo creo que son dos caminos que se unen. Claro, entendiendo que hay una frase que creo que es la necesidad genera o crea la función. Es Uh-huh. algo parecido, ¿no? Si entendemos la necesidad como el propósito, la función es el talento. Es decir, tú estás diseñado para hacer algo. Ese hacer algo es el propósito y por lo tanto se te dan los instrumentos y las herramientas para que tú cumplas tu propósito. Y esto creo que da igual desde el ángulo que lo miremos, más o menos vamos a ver lo mismo. Si miramos la naturaleza, tú desde el ámbito científico vas a encontrar esos fenotipos y demás que te llevan a que despliegues aquello que has venido a hacer. Si miramos desde la espiritualidad más ortodoxa, también nos damos cuenta de que cada uno está diseñado para algo. Y si miramos desde la astrología vamos a llegar a lo mismo. Tú eres de una manera y esa manera de ser está hecha y diseñada para hacer algo muy concreto. Supongo que más o menos estamos en la misma línea, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, añadiendo a lo que tú dices, la vida nos da una vida para que nos podamos realizar en ella. Entonces, cuando, en el fondo, la investigación del geniotipo no es otra cosa que darse cuenta que nosotros tenemos una energía con la cual nos expresamos a través de ella en esta dimensión. Y con esa energía, si estamos afinados con esa energía, lo que hacemos es ir a favor del Tao. Cuando conseguimos ir a favor del Tao, la vida nos lo pone todo para que podamos ser aquello que hemos venido a hacer aquí. Por tanto, nosotros tenemos una tecnología biológica que lo que hace es que nuestro propósito casi sea irremediable. Es como aquel pájaro que tiene alas y no sabe para qué sirven las alas. Eso significaría que dentro de sus capacidades perceptivo-motrices no sabría para qué sirve algo que forma parte de su biología innata. Entonces, muy de acuerdo con lo que decías y sobre todo observar con el tiempo y con la investigación que hemos hecho que el talento es casi inevitable. Por tanto, se tiene que convertir en un salto al vacío, pero sin red, porque la vida jamás va a hacer que abandones lo que tú has venido a hacer aquí. De hecho, ocurre lo contrario, ¿no? Cuando te alejas de lo que has venido a hacer aquí, lo que hace la vida es darte un bofetón para volverte a poner en el sitio. Pero como eso no lo comprendemos es, qué injusta es la vida. No, no. La vida tiene una forma de avisarte, que es hacerte volver a tu núcleo a través de romper con cosas que ya no tienen que ver con tu estado de conciencia ni con tu alma. Yo creo que la metáfora animal es muy pertinente y muy gráfica. Entonces, como tú has dicho, pues un pájaro está diseñado para volar, un mono para trepar árboles, un pez para moverse en el agua. O sea, al igual que hay animales aéreos, otros terrestres, otros anfibios y otros que son mixtos, como seres humanos también tenemos diferentes habilidades o talentos innatos que están destinados a movernos en un hábitat determinado para hacer una función determinada. Creo que
supongo que coincidirás también conmigo en que tanto el condicionamiento social es uno de los inhibidores clásicos de esos talentos y quizá el más importante, y creo que ese condicionamiento social también está generado de tal manera que incluso en el lenguaje hay muchas cualidades humanas que o bien no están bien descritas o bien definidas o no son consideradas como tales. Y se me Totalmente. ocurre una como muy clara, si alguien, por ejemplo, tiene un núcleo de habilidades maternales, es como que no hay manera positiva de expresarlas, ¿no? Que al final de toda esa constelación de habilidades estaría la empatía, la escucha, la paciencia, pues todo eso como de, bueno, estoy diseñada como para ser madre, ¿no? Y parece como que eso sea de peor escala que, por ejemplo, tener una mente para las matemáticas o para la ingeniería. Entonces tenemos un lenguaje que está muy acomodado para resaltar según qué características y para obviar otras. Y eso también dificulta todavía más la detección de talento porque muchas veces no sabemos ponerle nombre a características que sí que son talentos innatos, pero que no sabemos cómo categorizarlos a nivel intelectual. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el libro del geniotipo, hablo de ese fenómeno social, que dentro de ese fenómeno social está la parte educacional, que yo la llamo la educastración. Es curioso porque educar viene de la palabra educare, que significa acompañar a los demás a sacar lo mejor de sí. Pero hoy en día los colegios se llaman centros de formación y formación viene de formare, que significa en el fondo formatear, es decir, sustituir tus archivos originales por otros. ¿Qué implica eso? Que yo entonces me convierto en una copia igual que los demás, basándome en que todos tenemos teóricamente que aprender lo mismo, como cuando tú decías desde el punto de vista del reino animal, es imposible que todos podamos tener las mismas capacidades porque todos venimos con una serie de neuronas diferentes. Por tanto, no tiene ningún sentido esa base que lo único que hace es castrar mi creatividad y castrar todo mi potencial, ¿no? Entonces, luego sucede, como también estás diciendo, todo el tema de las palabras y acabas de decir, o sea, estoy muy de acuerdo, por ejemplo, eso sucede mucho con la palabra deseo o anhelo. Para mí el deseo no acaba de ser intentar conseguir algo que tiene que ver con una meta que está proporcionada por una imagen de mi mente. Es decir, yo para ser feliz necesito esta casa y ese es mi deseo, pero en el fondo es una meta. En cambio, tu talento lo que te proporciona es el anhelo puro que sale de tu corazón de lo que a ti te hace feliz. Y ahí no necesitas ninguna intención más que la pura felicidad del ser, ¿no? Pero, como decías, se confunden las palabras y todo lo llamamos deseo, por ejemplo. Y en ese deseo nos perdemos en las imágenes, nos perdemos en el materialismo y nos perdemos en la comparación de que yo deseo ser como esa persona. Y ahí es cuando todo empieza, absolutamente todo empieza distorsionarse, siempre desde el punto de partida de que queremos ser como, queremos copiarnos como. ¿Por qué? Porque la educastración me han enseñado a ser que tengo que tener las mismas capacidades para sumar que esa persona que tengo ahí al lado. Y como ya no sé sumar como esa persona, soy un 5 y él es un 9 en matemáticas, ahí empieza mi frustración, ahí empieza mi educastración, ahí empieza todo el dolor que al final llega un momento en que me pierdo porque ya no sé qué he venido a hacer, porque no reconozco nada en mí innato. Entonces, es verdad que toda la sociedad en la que vivimos llega un momento en que lo único que nos genera es frustración detrás de frustración. Y lo más curioso de todo es que intentamos imitar lo que todo el mundo hace cuando vemos que casi nadie está satisfecho con lo que hace. Pero no nos damos cuenta y imitamos esa insatisfacción. Y no nos lleva a ningún camino. Esto es muy, muy Claro, curioso. es que la educastración ya implica que nos dan los mapas incompletos, los Total. mapas equivocados, ¿no? Antes cuando diferenciabas entre anhelo y deseo, claro, aquí ya habría que empezar a distinguir que hay diferentes núcleos de evolución dentro de cada individuo, ¿no? Entonces, diferenciando el anhelo desde el corazón y la mente puede ser una idea peregrina apoyada en una emoción momentánea y a eso le das una continuidad cuando realmente eso te va a dejar tirado enseguida, ¿no? Cuando consigues la casa, consigues eso que te han implantado, te das cuenta que no es algo que emane de tu estructura interna, sino más bien ha sido un agregado que ha sido instalado a posteriori en base a una presión social, a unas expectativas de otros, no es algo inherente tuyo, sino que es algo que viene de fuera. Pero es que fíjate todos los rodeos que tenemos que dar para describir procesos que se dan dentro de nosotros porque nunca se nos ha enseñado. O sea, se nos ha simplificado completamente todo el espacio interno y tenemos que empezar a decodificarlo casi sin tener lenguaje para poder describirlo. O sea, que es un proceso muy complicado y lo vamos a intentar entender la mente. Digo, es que no se nos ha enseñado a esto, se nos ha enseñado lo contrario, a obedecer, a acatar y, como tú dices, a hacer comparaciones erróneas sin parar.
Porque dices, hostia, el otro es feliz, él no tiene claro lo que quiere. Digo, tú sí sabes desde dónde ha decidido, porque a lo mejor está siguiendo una meta completamente ciega y luego cuando llega se da cuenta de que está insatisfecho y tiene sus hijos, tiene su pareja, tiene su todo y la persona no está feliz. Entonces, primero, aprendamos a conocer a los demás y a nosotros mismos en profundidad para poder hacer una evaluación correcta de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si no comparamos bien, tampoco pensamos bien y tampoco podemos describirnos bien. Totalmente de acuerdo. De hecho, aprovechando esto último que decías, hay mucha gente que lo tiene todo en orden en su vida y sin saber por qué, ¡pum!, infarto y la palma. Eso es en el fondo cuando tu energía está triste. Cuando en el fondo lo único que estás haciendo es tener las cosas correctas, según dice la mente, que tiene que hacerlo todo según hacer los parámetros de la sociedad, pero por dentro estás muerto. Entonces, es como, cuando eso sucede, es como la expresión final de eso, ¿no? O sea, como por dentro estás muerto, se acabó todo, se acabó el juego. Pero ¿cómo puede ser si esta persona le iba todo bien, tenía hijos, tenía una estructura, exacto, tenía una estructura, pero no tenía nada que ver con lo que él venía a hacer aquí ni con su propósito? Y todo eso sucede constantemente, como comentamos, por el hecho de querer procesarlo todo por esta maldita mente, ¿no? Que yo siempre digo que hace lo que puede con lo que tiene. Y en el fondo, incluso cuando yo empecé con toda esta investigación a nivel ciencia, te das cuenta que el alma es una realidad metafísica que hoy en día la ciencia aún no puede describir ni puede relatar. Eso no quiere decir que no exista, pero la gente se piensa que como no se puede medir o no se puede tocar, es algo que no existe. No, la ciencia lo que dice es que es una realidad metafísica que existe, pero que aún no tiene los suficientes parámetros ni los suficientes métodos para poder describirla ni relatarla. Y esto para mí es un ejemplo de lo que sucede con la vida. Estamos intentando intelectualizar la inteligencia y creo que ahí es donde el ser humano ha perdido una batalla. Porque tú, la naturaleza, si te empeñas todo el rato en relatarla, no vas a llegar a ningún sitio. Siempre suelo decir que no vas a conocer a ningún animal, o sea, todos los animales son inteligentes, no vas a conocer a ningún animal tonto, en cambio vas a conocer a muchos seres humanos absurdos y tontos. Porque solo intentan razonar, y en el fondo el alma no está en el cerebro. Y es algo tan fácil de ver como que si tú piensas o empiezas a buscar ese recuerdo de una persona que ha fallecido, ese sentimiento no nace del cerebro porque no lo puedes cuantificar, sino que nace de tu corazón, sale de tu emoción, ¿no? Pero esa manera, esa constante búsqueda de intentar explicarlo todo y de que me siento mal y por qué me siento mal, si lo único que tienes que hacer es mirar hacia ti y darte cuenta de dónde nace eso. Pero nos cuesta mucho hacer ese movimiento, nos cuesta un montón. Es que, claro, hemos hablado un poco de la educación, de cómo nos han planteado las cosas de una manera incompleta, por decirlo suavemente. Sí. Y claro, por lo general toda nuestra educación está muy concentrada en la parte mental, pero del cerebro izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que tiene más preeminencia. Entonces hay cuestiones que no se resuelven desde el hemisferio izquierdo. Entonces tienes tristeza, tienes lo que sea, bueno, pues tienes que resolverlo desde la otra esfera cerebral, desde la parte del hemisferio derecho. Entonces, como tú dices, el asiento del alma es una conexión entre el corazón y ese hemisferio derecho. Claro, tienes que llegar ahí mediante otro tipo de inferencias, que no es el razonamiento lógico lineal, sino más bien analógico sensitivo. O sea, es más femenino. Ya hemos visto que la mayoría de características que llamamos talentos o cualidades tienen que ver con lo masculino y no con lo femenino. Lo femenino ha sido muy maltratado, muy machacado, y es precisamente lo que nos acerca hacia la espiritualidad. De hecho, el método científico, tal y como está diseñado o como nos lo enseñan casi siempre en las escuelas y universidades, es puramente masculino. O sea, es pasar todo por un filtro muy mecánico, mientras que la esfera intuitiva, la esfera sensitiva, el espacio interno, sin ir más lejos, queda prácticamente fuera del análisis. Incluso en la psicología se analiza la conducta, pero de los procesos cognitivos se entra muy poquito allí. Se entra de una manera muy funcional, pero no se entran a valorar cuestionamientos de por qué tienes una mente así, una mente así, o más rápida, o más lenta. Se mira desde un nivel funcional hacia afuera, pero muy poco hacia adentro. Creo que eso no es casual, eso está hecho, diseñado así, a mala hostia, por supuesto, y estamos intentando, como podemos, corregir esos desperfectos o desequilibrios que se han generado en la educación y tratar de rellenar esos vacíos o esos huecos que se han ido generando. De hecho, con esto que estás diciendo, sucede que, bueno, tengo la suerte de poder hacer
Me llaman a veces para hacer charlas para jóvenes cuando tienen que coger su carrera. Entonces, bueno, pues voy a hablar con gente de 15, 16 años, ¿no? Y siempre me encuentro que cuando les hago la primera pregunta, si saben cuál es su talento, casi nadie levanta la mano. En Instagram tengo varios ejemplos de que no levantan la mano. Pero cuando les pregunto cómo se hace para llevar a cabo lo que sientes, directamente me dicen, no entiendo la pregunta. Entonces, lo que más me flipa es que hoy en día cuando hablo de educación con gente me dicen, no, pero estamos mejorando mucho. Bueno, claro, a ver, algo estamos mejorando, ¿no? Pero me hablan de a veces de colegios Montessori y tal, que me parece perfecto y magnífica la labor que hacen, pero al final, cuando yo voy a hacer esta charla me encuentro que el problema es el mismo. Es decir, siempre me hablan de, no, estamos poniendo psicólogos, estamos poniendo psicoterapeutas, estamos poniendo psicopedagogos. Digo, ya, pero el problema no es el psico, es el emocionólogo. Porque si al final resulta que yo creo un problema desde la mente, intento solucionarlo desde la misma lógica de la mente, cuando al final uno estudia y se da cuenta que la lógica no existe, esta es una de las cosas que a mí más me transformó, me cambió el chip, ¿no? Cuando empecé a estudiar todo el tema del genotipo, descubrir que dentro de todas las creatividades que existen, Jeff de Graaf hizo un estudio a nivel de neurociencia de los tipos de creatividades que estaban en nuestro cerebro. Pues una de las que más se diferenciaba de todas era una creatividad que se llama creatividad intuitiva. Es decir, la ciencia describe que hay una creatividad que no nace de la mente, sino que nace directamente de lo que tú decías, de ese hilo de Ariadna, de esa conexión desde el corazón, ¿vale? Entonces, claro, si eso automáticamente lo tenemos capado, se pierde mucho de lo que realmente venimos a hacer aquí. Porque la mente solo nos puede proporcionar respuestas por lo conocido, o sea, por el pasado. La única manera de yo poder avanzar hacia la vida cuando tengo un marco que desconozco, la única que me puede dar una contestación es mi intuición y lo que yo siento. Porque el corazón siente o no siente. Si deja, si duda, infarto y la palmo. Y ahí está mi verdad, ¿no? Suelo preguntarle a veces a las madres o a los padres, es que yo tengo muchas dudas y yo les pregunto, ¿quieres a tu hijo? Sí. ¿Por qué no has dudado? Porque lo siente. Digo, esa es la realidad de la vida. La mente solo te va a proporcionar pensamientos que son lógicos con lo que necesitas pensar en ese momento. Y ahí no hay nada. Y para terminar esta exposición sobre esto, justamente hay geniotipos, ¿vale? Dentro del estudio que como hay gente que lo pregunta, voy a enseñar el libro ya que estamos, ¿vale? Que es el libro este del geniotipo, ¿vale? Que no es nada más que una investigación basada en ciencia, donde a través de la biología y de la neurociencia estamos dándonos cuenta que tú tienes unas capacidades innatas y que si vas en contra de ellas sufres. ¿Qué sucede? Hay muchísimas capacidades innatas que tienen que ver con el sentir y con la intuición. Cuando yo desconozco eso, porque son capacidades cognitivas y creativas que están dentro de mi cerebro, cuando yo desconozco eso, sufro porque no me entiendo. Y si yo he venido aquí a ser creativo artístico, lo que significa que tengo que tener una gran conexión con lo que es el corazón, el sentir y la intuición, porque tengo que bajar una información que no existe porque nunca se ha creado, y como la tengo que crear, no existe, no la puedo imitar, pero como a mí me han dicho que en el colegio eso no puede ser, que tengo que pensar, automáticamente se anula esa parte mía de intuición. Entonces pienso que no tengo ningún talento especial y que yo no he venido a hacer nada aquí. Y todo eso es una intoxicación y una desprogramación y una desconexión tan heavy de nuestras capacidades, y todo viene por lo que tú decías, porque nos escapan toda la parte esa más femenina, toda la parte de la intuición. Es increíble. De hecho, astrológicamente se puede diferenciar lo que es lo intuitivo, viene de dentro a afuera, y lo mental viene de fuera a adentro. Por eso digo que la mente trabaja con los datos sensoriales que previamente ha recopilado, con la historia personal o con las proyecciones o expectativas futuras. Pero como tú dices, en la mente nunca hay certezas. La mente, por su funcionamiento astrológico, es relativista. O sea, todos los puntos de vista pueden tener algo de razón. Pero cuando entramos en los sentimientos, esa es la base y el ancla de la certidumbre. Porque yo puedo saber 100% que estoy nervioso, o que estoy feliz, o que estoy cabreado. Entonces, ahí no hay duda ninguna. O sea, respecto a lo sensitivo, como viene de dentro a afuera, ahí tengo el molde real, ahí no hay duda. Respecto a lo de fuera, ¿eso que está viendo es una montaña o realmente la roca es un montaje? Bueno, no lo sé. Ahí puedo fallar en lo de fuera, pero lo de dentro no falla. Entonces, lo que viene de dentro a afuera es lo más cierto y es la base de todo. Y es el asiento de las intuiciones. Por eso, como tú dices, el propósito de vida arranca de dentro a afuera en entornos de extrema incertidumbre, porque tú no sabes lo que va a pasar, si te va a salir bien, si te va a salir mal, si la gente lo va a aceptar, si no. Pero sí que sé que si escojo este camino me voy a sentir pleno. Eso lo sé. ¿Por qué? Porque me siento pleno al escogerlo, me siento pleno al dar este paso, siento una sensación de
sentido, de coherencia, de que estoy siendo fiel a mí mismo. Eso lo sabes. Entonces, puedes arrancar un paso en tu vida con la máxima certeza o puedes arrancarlo dividido, es decir, queriendo hacer una cosa pero haciendo la otra porque la sociedad me dice que haga esto, mi corazón dice que haga lo otro. Digo, empieza por el corazón y luego ya lidiarás con los problemas. Pero si empiezas haciéndole caso a lo que te dice la sociedad y traicionándote a ti, como tú dices, infarto. Sí, sí. De hecho, hay un dato que dice el doctor Mario Alonso Puig, que el 99% de la gente a nivel mundial, o sea, todo el mundo, está enferma a nivel mental, porque es que procesamos todo desde aquí y no desde aquí. Y como dices tú, hay pocas verdades absolutas, muy pocas, lo cual significa que el resto de cosas a las que yo me agarro para hacer mi vida son opciones. En tanto que son opciones, no tiene ningún sentido que las lleve a capacidad de verdad absoluta si me hacen sufrir. Si yo tengo una creencia que al final está distorsionando mi vida, pero para mantener esa creencia, que es solo una opción porque no es una verdad absoluta, sufro, no tiene ningún sentido. Y ahí es cuando todo se distorsiona, ¿no? Pero justamente a raíz de lo que tú decías, como nos hacen la vida vivirla a través de la intelectualidad, y eso es algo que yo adquiero, es un conocimiento que yo adquiero, constantemente estoy adquiriendo cosas que a mí no me aportan nada, pero que pienso que desde esa intelectualidad luego yo tengo que decidir. Y ahí no hay nada de verdad porque no es auténtico, porque como decías, cuando yo siento tristeza o dolor, nadie me puede negar que estoy sintiendo tristeza o dolor en ese momento presente porque es lo que estoy viviendo y es lo que estoy sintiendo. Y eso es lo que es verdad para mí. Pero no estamos acostumbrados a eso. Y al final, cuando esto lo llevamos al talento, lo que nos damos cuenta con la investigación es que el talento tiene que ser el epicentro de mi vida. ¿Por qué? Porque, como tú decías, a medida que yo me acerco a mi propósito de vida, estoy dándome cuenta que soy una persona que está acercándose a aquello que yo realmente soy. Estoy acercándome a mi alma. ¿Y eso qué implica? Que podemos buscar el desarrollo personal en hacer cursos de autoestima, de antimiedo, de no sé qué, de no sé cuántos, pero al final el mayor centro, o sea, el epicentro de nuestra vida es el talento, porque a raíz de ahí, cuando yo lo voy desarrollando, me estoy enfrentando a una serie de desafíos en la vida que, como soy yo con mi talento y la vida, el único que puede dar respuesta a ese desafío es lo que sale de mí. Y cada vez que yo supero un desafío gracias a las respuestas que salen de mi interior, automáticamente lo que está sucediendo es que soy una persona más segura de mí misma. Y eso genera una rueda de seguridad, de autoestima, de amor propio, donde llega un momento que ya me da igual el condicionamiento externo. De hecho, este enfoque está tan distorsionado, y siempre pongo este ejemplo porque, bueno, es como muy divertido, ¿no? Es que el ser humano pasa por ser la especie más evolucionada que existe, teóricamente conocida a nivel intelectual, por decirlo así, y resulta que, en el fondo, si fuéramos gallinas, ¿tú te imaginas, Robert, una gallina yendo a una psicóloga gallina para decirle cómo ser gallina? Pues es como si la gallina me dice, oye, ¿cómo se pone un huevo? Pero si tú estás destinado a poner huevos. Pues los humanos necesitamos a un ser humano que nos diga cómo ser humanos. Entonces, claro, como no tengo seguridad en mí mismo, porque no sé qué he venido a hacer aquí y esto me lo distorsiona todo porque es el centro de mi vida, o sea, mi propósito, o sea, la vida me da una vida para que tenga un propósito en ella. Si dejo de tener ese propósito, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Reproducirme? Claro, como yo eso lo desconozco y me he fijado siempre en parámetros externos, al final lo que sucede es que necesito que otra persona externa a mí también me dé la solución. Y eso no se acaba nunca. Es que al final la mayoría de la gente está educada para ser un animal defectuoso. O sea, es decir, lo que decimos es, el animal, por lo menos ese animal, es consciente de su naturaleza, sabe lo que viene a hacer, está completamente conectado a sus instintos y por lo tanto no tiene una distorsión, porque tampoco tiene una educación. Bueno, sí, se pueden maleducar a los animales, adiestrar y demás, pero están mucho más en contacto con sus instintos. El ser humano está más desconectado de ellos por el proceso de adoctrinamiento y de castración emocional e intuicional, y entonces queda supeditado a una información que le han metido con calzador desde fuera. La letra con sangre entra. Claro, si alguien tiene que asimilar datos que no comprende y que no le resuenan a la fuerza, significa que ahí hay una manipulación. Porque una cosa es que yo aprenda o memorice cosas que me interesan, cosas que me apetecen, entonces eso resuena con mi alma y esos conocimientos se integran en una estructura previa que ya existe. Pero si tú me tienes que dar, quien sea, una información que no va conmigo y tengo que meterme, tengo que estudiar, tengo que empollar, tengo que hacer codos, hombre, como mínimo tendría que rechinar. Eso no puede ser muy bueno para nadie. Entonces ahí hay una distorsión importante. De ahí la importancia que decías en un momento dado de
La diferencia con el animal y con el humano es que el humano tiene un nivel de distorsión muy superior. Al tener un aparato cognitivo más abierto y desarrollado, también tiene muchos más riesgos de extraviarse y de confundir cuál es su naturaleza. Y si soy una gallina, pero yo me comparo con los búfalos, me comparo con los delfines. Digo, hostia, que no puedo nadar como los delfines. Digo, ya, pero es que tú no eres un delfín. Y el delfín no puede poner huevos y tú sí que puedes. Pero te olvidas de que tú puedes poner huevos y que los pones de puta madre y piensas que el delfín, pues nada, muy bien. Digo, ya, pero es que sois criaturas diferentes. Pues la cuestión es que como humanos también somos diferentes unos de los otros y por eso que la comparación prácticamente siempre es odiosa. Lo que has dicho es la frase esa que Einstein decía, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, parecerá un inútil. Pues esto es lo que nos sucede a los humanos. Como teóricamente estamos preparados para ser todos iguales, nos juzgan y entonces nos servimos para lo que hemos venido a hacer aquí y encuentro mi propósito y no encuentro mi valor. Que ese es otro tema que quería abordar contigo, que es que en el fondo el talento es nuestra propuesta de valor, es lo que me convierte en valioso. Pero yo no me puedo considerar valioso si pienso que no tengo ningún valor y nada que aportar. Entonces sucede que cuando yo creo que no tengo nada que aportar, me quedo en blanco y soy fácilmente sustituible. Y en un mundo tan global en el que vivimos, si yo al final no soy auténtico en mi propuesta, tarde o temprano seré sustituible. Así que creo, y tú como astrólogo en esto nos puedes incluso dar una visión mucho más allá que la que yo pueda tener por mis conocimientos, es que hacia dónde vamos, que vamos a ser fácilmente reemplazables por máquinas o fácilmente reemplazables por mano de obra barato porque estamos en un mundo global. Como yo no tengo una propuesta de valor auténtica que nazca de mí, donde yo lo que aporte pueda aportar respuestas a otros seres humanos a través de mis capacidades, tarde o temprano el trabajo de llegar a final de mes para tener un sueldecito, esto se va a terminar. Y creo que la gente ahí va a sufrir mucho porque hasta ahora nos estamos excusando en echar pelotas fuera. Oye, mientras que yo llegue a final de mes, ya sirve. Pero creo que este relato se está terminando. Y creo que la gente no es consciente de eso. Quizá incluso el punto que hemos iniciado la charla, que hemos hablado de esas capacidades más femeninas, esas son las más difíciles de reemplazar. Es decir, muchas de las masculinas entendidas como las más ejecutivas son aquellas que una máquina puede hacer, pero aquellas que son más intuicionales o emocionales, una máquina no te puede dar calor humano, afecto, no te puede dar una escucha activa e inteligente, por mucho que lo ponga en las películas que la nemera te responde y te dice buenos días y buenas noches. Realmente una buena escucha humana es irreemplazable. Y si vamos a lo masculino creativo, la parte más intuicional, creadora, el ingeniero, el arquitecto, aquel que genera proyectos, eso tampoco es reemplazable. Incluso una buena toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Por mucho una máquina que utilice heurísticas porcentuales y haga sus especulaciones y sus pronósticos, no tiene la capacidad de lanzarse al vuelo, de seguir una idea o de hacer algo que nadie ha hecho. O incluso la inteligencia social para poder convencer a alguien, poder ser capaz de ser persuasivo, de ser amable, de ser ingenioso, de hacer un chiste. Así que o empezamos a desarrollar características que no puedan ser replicables por una máquina, o como tú dices, nuestro valor será fácilmente reemplazable y si es reemplazable está a la baja. Porque aquello que puede ser fácilmente reemplazable significa que cualquiera lo puede hacer. Cuando uno empieza a desarrollar su talento y habilidades que nadie puede hacer o que nadie puede hacer de la misma manera porque le estás imprimiendo tu sesgo personal, es como un músico que toca sus melodías, digo, bueno, pues hay muchos músicos, pero este es único. Tiene sus músicas, tiene sus melodías. O un deportista que aporta algo muy concreto en el campo, sea espectacularidad, sea valor, sea esfuerzo, sea motivación, lo que sea. Cuando uno tiene su propia marca es irreemplazable, porque ya no está compitiendo con los demás, está compitiendo consigo mismo. Cuando eso, una persona empieza a trabajar y a desplegar la semilla de lo que realmente es, se da cuenta de que tú eres único. Y si eres único por tu historia personal, también eres único en la particularidad de tus talentos y habilidades potenciales. Pues justamente parece que me hayas hecho la intro del libro, porque eso es lo que es el geniotipo. O sea, el geniotipo es que todos somos geniales en algo. ¿Y cómo conseguimos tener esa genialidad? Conociendo, teniendo tal autocomprensión de mis capacidades innatas, que eso me convierte en genial. ¿Por qué? Porque pasa a ser genuino. El ejemplo del fútbol es fantástico. Hay millones o miles de futbolistas, pero aquellos que son considerados cracks o geniales son aquellos que hacen la forma de practicar ese deporte de una manera auténtica, porque eso les hace destacar sobre los demás. Y
En el fondo tienen capacidades para jugar al fútbol como otros, pero las saben desarrollar de una manera diferente. Entonces, lo que estabas comentando es el leitmotiv del libro del geniotipo, es que todos, absolutamente todos, podemos llegar a ser geniales en algo. Lo que pasa es que se confunde la genialidad con la grandilocuencia, con la fama, ¿no? Con que si yo no tengo un talento que sirve para salir por la tele, no sirve para nada, o si yo no tengo un talento que me proporcione millones de euros, tampoco sirve para nada. Y eso es una gran confusión. Siempre digo que Einstein necesitaba chiquito de calzada para reírse. Entonces, distorsionamos todo eso y también quería hacer me ha venido una frase así simpática de cuando estábamos hablando antes, ¿no? De que la distorsión intelectual de la vida que nos obligan a vivir ha llegado a tal punto que en estos momentos estamos intentando humanizar con inteligencia artificial las máquinas y estamos robotizando a los seres humanos con el metaverso. Entonces, esto ha llegado a un momento que se está dando tanto la vuelta que empieza a no tener ningún tipo de sentido. Está hecho completamente a mala hostia, precisamente porque al humanizar el metaverso, es decir, a darle una característica humana, pues consigues que el ser humano sea cada vez, tenga menos valor, tenga una menor capacidad de negociación y emancipación del Estado, y entonces el Estado puede perpetuarse mucho más fácilmente. O sea, que eso ya, si vamos a la dimensión geopolítica, está claro cuál es el objetivo. Cuanto menos valor de negociación tengo en una interacción, pues más me pueden mangonear, es así de sencillo. Entonces, claro, lo que proponemos al final es que el ser humano se empodere de verdad y se emancipe. A través del talento, uno tiene una capacidad de negociación mucho más alta. Si yo puedo aportar mucho y ese mucho que aporto tiene valor, hay gente que quiere escucharlo, quiere verlo, quiere sentirlo o quiere lo que yo tengo, pues puedo escoger más, tengo más libertad de elección porque tengo más poder. Y si tengo más poder, tengo más libertad, estoy menos sujeto a las presiones, a las extorsiones y por lo tanto siento menos miedo. Claro, cuando tengo mucho que aportar, también tengo menos miedo a perder, porque si pierdo algo, puedo volver a generarlo, puedo volver a replicarlo. Sin embargo, si tengo muy poquito, lo poco que tengo lo quiero proteger de una manera obsesiva y todavía me anclo más. O sea que al final, todos son ventajas cuando uno empieza a comprender sus talentos y todo eso que has dicho que es muy importante, que se asocia demasiado el talento a la vistosidad, a la espectacularidad, a esa grandilocuencia, y parece que si no tienes un talento para el espectáculo ya no vales para nada. Y por eso que creo que las habilidades talentosas más maltratadas son las femeninas, en el sentido de que muchas de ellas no tienen un rango de especialización tan altas, como decíamos, la ama de casa, que tiene un montón de habilidades dentro de esa constelación, y que si las ponemos una tras otra, digo, wow, es impresionante lo que hace esta mujer o este hombre o quien sea, pero esas habilidades típicamente femeninas puede que no sean tan vistosas, pero son tremendamente importantes. Ahí entonces está la que quiera desarrollarlo a un máximo nivel, puede adquirir más valor, porque valor no necesariamente es monetización. Si tus hijos te dicen, coño, te necesitamos mamá, pues coño, tienes un valor social, tienes un valor emocional, los demás te quieren, los demás te necesitan, eso es valor. Eso es un valor que a lo mejor no se va a monetizar directamente, pero sí indirectamente, porque tal vez cuando estés mal de salud, pues tendrás más gente que esté pendiente de ti, que te necesite y que ponga más esfuerzo. Entonces, veamos también lo que son valores sociales, porque muchas veces se potencian o se acentúan demasiado los técnicos. Totalmente de acuerdo, y aprovechando este ejemplo de la ama de casa, en el libro cuento una experiencia que tuve en una de las sesiones del mapa del genotipo de una señora que fue súper divertido, que cuando me llamó me dijo, hijo, yo solo tenía 2 problemas, ahora solo tengo uno, porque el primer problema que tenía es que no sabía qué hacer con mi madre y como ha muerto, fuera. Digo, vale, empezamos bien. Pero la segunda cosa que me dijo es, mira, yo llevo no sé cuántos años casado y llevo mucho tiempo, es que era de Andalucía, por eso pongo este acento. Dice, llevo muchos años casada, pero no quiero a mi marido y no sé qué hacer. Entonces, claro, yo me quedé así y le dije, bueno, pues si no quieres a tu marido, la solución es simple. Divórciate, sepárate y tal. Y me dijo, ya, si eso ya lo sé. Dice, pero es que yo soy ama de casa y no valgo para nada. Entonces, fíjate ¿cómo se llama? La estigmatización social que hay de si soy ama de casa, no valgo para nada. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser humano, que insisto, somos una especie evolucionada teóricamente, lleguemos a creer que no servimos para nada? Cuando en el fondo somos majestuosos, somos inmensos y somos un trocito de luz de la conciencia. Por lo tanto, nuestra luz es imprescindible para que todo el mundo pueda brillar. O sea, no todo el mundo, sino si yo no aporto mi luz,
La parte que yo no estoy haciendo, esa parte de responsabilidad que yo no estoy cogiendo por lo que yo he venido a hacer aquí, la va a hacer otra persona. Entonces, mi luz es imprescindible para poder hacer que todo, las sumas de lo que estamos viviendo aquí, llegue a un propósito llegue a un buen puerto. Si yo dejo de hacer mi parte, esto deja de tener sentido. Pero llegar a pensar que no valgo para nada, es que me dejó blanco y dije, ostras, esto lo voy a poner en el libro porque hay que... Pero, ¿sabes lo más fuerte de todo, Robert? Que esa mujer le dije, bueno, pues el divorcio, no sé qué, no sé cuántos, y al final me dijo, no, prefiero estar toda la vida casada, o sea, con esta persona, porque por lo menos tengo un dinero para llegar a final de mes. Es decir, si le ponemos perspectiva a eso, esa mujer lo que me vino a decir es, me da más miedo vivir de mis capacidades que estar toda la vida con alguien que no quiero. Sí, Entonces, a sí. partir de ahí, ¿qué puede ser? Es increíble, ¿no? La distorsión. Claro, ahí el tema ya es un tema de educación, porque estoy seguro que la mayoría de las personas, de hecho la mayoría, piensan que esa mujer no tiene salida. O sea, estoy seguro que la mayoría dicen, es que no tiene salida. Es que, ¿qué harías tú en su lugar? Es que tú lo ves muy fácil. Digo, ahí es donde entra ya la experiencia acumulada que tenemos al ver que, como tú decías al principio, cuando realmente uno apuesta por sus talentos, por lo que quiere y por lo que siente, la vida se abre paso. O sea, realmente empiezan a pasar cosas en las cuales te van a beneficiar y no vas a tener ningún problema de manutención o no vas a tener esos problemas económicos. Es precisamente cuando uno se traiciona que es cuando la vida te empieza a dar hostias por todas partes. Y en ese sentido, pues hay una traición, que la podemos justificar, la podemos entender, la podemos comprender, pero deja de haber una traición porque digo, estoy priorizando esa manutención, esa supervivencia respecto a lo que realmente siento y quiero hacer. Que es legítima la duda porque no estamos educados para pensar en que realmente Dios proveerá, en que realmente habrá una buena suerte o habrá una buena obra cuando yo me lance a hacer lo que yo quiero y siento que soy, voy a encontrar respaldo y sustento económico. O sea, la gente piensa que esto es una osadía, que es una irresponsabilidad, que es una locura, pero es que realmente es así. Y eso es quizá lo que más creo que va a costar que la gente entienda. Totalmente. Y mira que el proceso cognitivo es simple. Si yo estoy a favor del Tao, si yo estoy a favor del sentido de la vida va a ir bien. Cuando yo estoy con una persona que amo, eso va bien. Cuando yo estoy con una persona por celos, eso no va bien. Entonces no tiene ningún sentido cognitivo o ninguna lógica, que la lógica no existe, pensar que cuando yo me dedico a eso que me hace feliz, me va a ir mal. Me duele mucho cuando veo muchas personas que lo que hacen es poner muchísima energía en empeñarse en tener un objetivo que es nosotros que llegar a final de mes y derrochan ahí horas y horas para que luego llegue el fin de semana y primero desconectar porque no soportan la vida que tienen de lunes a viernes y B, en ese momento sí que hacer aquello de lo que les hace feliz. Pero cuando llega el lunes vuelvo a dejar de hacer eso que me hace feliz y vuelvo a mi rutina porque es lo que toca. Y venga empeño y venga empeño. Justamente hoy una mujer me decía que cuando se dio cuenta que estaba equivocada, es cuando le salió cáncer. Por eso dices que toda la vida he sido profesora de universidad de marketing y odio vender. Pero era lo que me decían que tenía que hacer mis padres, me decían que tenía que hacer eso. Y digo, y claro, ¿qué te ha hecho la vida? Cáncer y empieza de cero. Entonces, llega un momento en todo esto que lo que tenemos que observar es que la vida está a favor nuestro. La vida nunca está en contra. Tenemos la tendencia a pensar que la vida está para jodernos, pero siempre digo que nosotros no somos Homo sapiens sapiens sufriators. No hemos venido aquí a sufrir, hemos venido a vivir. Lo que sucede es que no vivimos, sino que pensamos la vida. Y cuando yo pienso la vida, lo único que tengo que hacer es elegir entre aquella opción que me parece que es la menos mala para sobrevivir y llegar a final de mes, o que es la que me va a dar más abundancia. Pero lo que no comprendemos es que cuando yo estoy viviendo en mi talento, que es mi propósito de vida, por lo tanto es lo que tecnológicamente estoy preparado para yo poder expresar en esta dimensión. O sea, la abeja está preparada para hacer miel. ¿Y qué hace cuando hace miel? Generar abundancia a través de la miel. Pues si yo estoy tecnológicamente preparado para hacer mi propósito, lo único que va a suceder es que voy a tener abundancia. Y esto es el cambio que la gente, lo que decíamos antes de la semántica, tampoco comprende. Cuando yo comprendo que el dinero, la abundancia, es una consecuencia de aportar mi luz a este mundo, todo cambia. La gente que solo quiere dinero por dinero pertenece a mentes enfermas de codicia que no han comprendido que el dinero no da la felicidad. Si el dinero diera la felicidad, todo sería muy diferente. Pero no comprenden todavía, estamos en ese paso que dices tú, que hay que hacer comprender eso, de que cuando estoy en mi talento, en mi elemento, como decía Sir Ken Robinson, la abundancia al final llega. Porque es inevitable que llega, porque yo, a través de mi talento, estoy obteniendo respuestas para mi vida.
pero esas respuestas que yo tengo para mi vida son respuestas que también le sirven a otras personas. De hecho, a mí, como a ti te sucede, yo puedo acompañar a otras personas proporcionándoles respuestas que yo he tenido que experimentar antes en mi vida. Y como yo le he podido experimentar, le puedo compartir a esa persona esa respuesta. Esa respuesta, al final, como me contratan para hacer una sesión, me genera una economía. Pero es la consecuencia, no es el objetivo. Y la gente se piensa que automáticamente cuando yo estoy en mi talento tengo que tener mucho dinero y que tiene que ser fácil. Ostras, observa toda la energía que tú has dedicado a hacer hasta ahora aquello que no va contigo y pon la misma energía a tu talento y observarás que vas a ser imparable. Porque todos los seres humanos, cuando estamos a favor del propósito de la vida, es como el río, el agua es imparable. Con lo cual vas a desembocar en lo que has venido a hacer aquí. Pero esa mentalidad, como tú dices, todavía no está muy arraigada. Cuesta porque es cambiar un paradigma completamente, un paradigma muy mecanicista, muy materialista, cambiarlo por otro, ¿no? Del cual hacemos de montañas. Yo me gustaría explicarlo con una metáfora que también es astrológica. El planeta de la abundancia, si lo expresáramos aritméticamente, sería una multiplicación. Es decir, que tiene que ver con el arquetipo de Júpiter. Entonces, si entendemos, y hay que aceptar esa premisa, que como es adentro es afuera, yo lo que primero tengo que generar es plenitud y abundancia dentro. Pues cuando yo estoy en mi propósito, es decir, estoy haciendo cosas que sé hacer, que me apetece hacer, que me gusta hacer, internamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando un flujo de buen rollo, un flujo de satisfacción, un refuerzo positivo constante. Es decir, estoy lleno. Si yo estoy lleno internamente y voy repartiendo esa plenitud que rebosa en mí, ¿qué me va a devolver la vida? Pues plenitud. O sea, me va a dar abundancia porque estoy lleno. Cuando tú has dicho que alguien va a buscar dinero por dinero, es yo estoy vacío y busco a ver si fuera puedo llenar esa despensa que internamente tengo vacía. Digo, no, primero crea la plenitud en ti. Primero trata de ser feliz con lo que tienes y luego podrás ir amplificando lo que tienes, podrás ir ensanchando. Y todo eso tiene que ver con el arquetipo astrológico de Júpiter, que es la abundancia, que es el multiplicador. Al igual que la mente está diseñada para dividir, es decir, está diseñada para analizar, fragmentar, segmentar, para hacer estadísticas, tiene su función cortante y de discernimiento. Para hacer las palabras, pues nos viene muy bien, pero no para generar tu propósito, no para generar tu talento, no para seguir la intuición, para eso no te va a servir, porque el camino de la intuición es de dentro a afuera y el camino de la abundancia también es de dentro a afuera. De hecho, hay una creatividad a nivel de neurociencia que se llama analítica, con lo cual hay una creatividad diseñada para analizar números y hacer estadísticas. Y si yo tengo esas capacidades, lo mío va a ser eso. Pero no sé si te sucede que, bueno, en el fondo, cuando lo que estabas comentando es que cuando tú estás en tu elemento y empiezas a estar pleno, en el fondo luego lo que sucede es un reflejo de tu plenitud. Estás bien, estás feliz. Pero hay otra cosa, cuando antes decíamos que el talento es el epicentro. En el mundo de la espiritualidad o de la conciencia, o dilo como te dé la gana, nos pasamos mucho tiempo intentando llegar al famoso aquí y ahora. Hay miles de libros y miles de relatos y al final sucede que cuando yo estoy haciendo mi talento, el tiempo desaparece. Exacto. Así que siempre les suelo decir, estamos obsesionados con hacer 50.000 técnicas de meditación para el aquí y el ahora. Cuando tú estás ejerciendo aquello que te hace feliz, dices, ostras, se me han pasado 2 horas y no me he dado cuenta. Digo, pues acabas de experimentar un estadio de microiluminación. No está tan lejos, está aquí. Porque yo, por ejemplo, que a mí me encanta, me apasiona tocar el piano, yo no puedo tocar el piano ayer, yo solo puedo estar tocando el piano ahora. Yo puedo, ¿sabes? Entonces, a mí que me apasiona hablar de esto, solo puedo estar hablando contigo ahora. No puedo estar hablando contigo mañana, solo ahora. En este instante estoy en plenitud y estoy en presencia. ¿Y qué esfuerzo me supone eso? 0 esfuerzo, porque lo estoy haciendo ahora. No estoy obligado ni me supone ningún sacrificio. Entonces, si la gente entendiera que a través del talento es la forma más rápida de estar en presencia plena, porque solo puedo ejercer mi talento en el instante presente, había un cambio de paradigma tan heavy que toda esa manera que no tenemos de entender el tiempo, no haría falta casi ni comprenderlo, porque no habría no tiempo, porque estaría tan apasionado, o sea, entusiasmo viene de una palabra que significa Dios en mí, ¿no? Pues cuando yo estoy entusiasmado con lo que estoy haciendo, lo estoy gozando. Y en ese gozo no hay tiempo, no hay cabida el sufrimiento, no hay cabida a pensar qué tengo que hacer mañana ni lo que me hacía sufrir ayer, solo hay presencia. Pero una vez más, volvemos a lo mismo, ¿no? No nos educan en eso, nos educan en cómo intentar que yo, de alguna manera,
pueda ser mi mejor versión de mí. Y ahí también sucede que buscando esa mejor versión de mí, estoy planteando una versión de mí futura. Y ese Tony futuro tampoco lo alcanzo nunca. En cambio, si estoy haciendo lo que he venido a hacer aquí, ya estoy siendo la mejor versión de mí. Es que, claro, lo que tú dices es y eso lo vinculo otra vez con la astrología, el presente tiene que ver con el fuego y el fuego tiene que ver con la intuición y tiene que ver precisamente con ese estado en el cual cuando estás haciendo todos tus recursos, incluidos los intelectuales, están al servicio del presente. Entonces no hay capacidad de gastar energía en proyecciones ni en regresiones. O sea, no puedes ni mirar atrás ni mirar hacia adelante. Es más, si algún día vas a hacer proyecciones o regresiones, las vas a hacer también en estado de presencia. Digo, pues voy a proyectar y me pongo ahí conscientemente, también es presente. O voy a hacer una regresión, también es presente. El problema es la mente mecanizada, que viaja por el tiempo y bascula sin que haya una presencialidad. Y eso es precisamente lo que hay que adquirir. Como tú dices, si tengo que recurrir constantemente a técnicas meditativas, cuando realmente con una actividad que sea absorbente e inmersiva ya tengo ese estado de presencialidad, es precisamente porque las actividades que estoy realizando en mi día a día no son lo suficientemente absorbentes. Y por eso necesito, venga, voy a sentarme a meditar. Cuando realmente, cuando tú estás haciendo algo que lo estás gozando, estás en perfecto presente y el desgaste energético es mínimo. Por eso es muy fácil detectar el talento. ¿Dónde se te pasan las horas volando? ¿Dónde no sientes que haya una tensión psicológica mientras haces una actividad? Porque a veces decimos, bueno, hay un esfuerzo físico, pero si lo estoy gozando no hay tensión psicológica. Entonces, el esfuerzo no sirve para disminuir, la tensión psicológica sí. Podemos estar corriendo y disfrutando, digo, sí, bueno, en el cuerpo hay un esfuerzo físico, es evidente, pero no hay tensión. Estoy disfrutando. Mi mente está perfectamente sincronizada con ello. Eso no es tan complicado de encontrar. Todo el mundo lo ha vivido alguna vez, aunque sea de pequeño. Se trata de rescatar y aislar los factores contaminantes. Sí, esa es la principal técnica para encontrar tu talento. Cuando antes había una chica que comentaba, se me olvidó mi talento. Pues cuando ocurre eso es triste, no por esta persona, lo digo, sino en general, ¿no? Por todo lo que vivimos para que se nos olvide nuestro talento. Porque eso significa que cuando yo me miro al espejo, no sé cómo expresarme, porque no sé cómo sacar lo mejor de mí. Entonces, cuando yo no sé cómo expresarme, al final lo que ocurre es que me estoy ahogando. Y cuando el talento no se puede expresar, se ahoga y se olvida. Entonces, una forma de volver a recordar todo eso es lo que estábamos hablando, ¿no? De aquello que el tiempo se funde, el tiempo pasa volando, y aquello que me hace brillar los ojos y me hace feliz. Se nota tanto cuando estás haciendo eso, pero automáticamente sale el automático que estamos programados de, ya, pero esto no puede ser. ¿Por qué? Bueno, no, es que claro, mis padres, mi colegio, mi hipoteca, mi. Y al final, dime. Sí, sí. A mí hay una cuestión que se me ocurrió hace un tiempo, que era, no existe ningún verbo que defina el proceso de ponerte a hacer una actividad artística. Por ejemplo, existe pintar, componer, pero no voy a ponerme a hacer arte. Artistear, no existe. Artistear, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces, todo el proceso, por ejemplo, de inspiración, relajación, meditación, inspiración, o sea, eso se llama estar ocioso, estar en las nubes, estar pensando en las musarañas, cuando realmente estoy artisteando, por decirlo, utilizando el neologismo ese que hemos puesto. Pues al igual que ese, hay muchos de los verbos que nos faltan. Y digo, yo a lo mejor parece que estoy distraído haciendo una actividad, digo, no, yo estoy meditando. Totalmente de acuerdo. Y ahí ocurre, de hecho, un proceso muy interesante que también cuento en el libro, que lo voy a poner, porque si no, que la gente lo pregunta. Genio tipo, ¿vale? Que, por cierto, está agotado en Amazon. O sea, que hoy la gente me está preguntando, ¿qué no está en Amazon? Digo, pues se ha agotado, se ha agotado. Pero bueno, está en la casa del libro, está en todas las librerías. En eso ocurre una cosa maravillosa y es nuestra capacidad de soñar y de imaginación. Observa, nosotros, todo ser humano tiene esa capacidad de imaginar. Pero aquí ocurren dos cosas, o sea, de aquí salen dos derivadas. La primera es que la capacidad de imaginación se convierte en realidad cuando yo esa imaginación creo a través de mis capacidades una realidad que materialice esa imaginación. Si solo se queda en esa imaginación y no activo esa palabra que tú decías de artista, o sea, si no activamos a través de la creatividad, que esa creatividad son muchísimos tipos de creatividades que existen en nosotros, por lo tanto, cada creatividad está pensada para algo. Si yo no activo esa creatividad, esa imaginación no se va a llevar a cabo. Por lo tanto, al final lo que hago es estar en el sofá y no aporto nada. Pero esto tiene una derivada, como te decía, y es que yo solo voy a poder imaginar o soñar
aquello que mis capacidades están preparadas para materializar. Yo nunca voy a poder soñar o imaginar algo que mi tecnología no esté preparada para concretar. Entonces, cuando mucha gente me dice, yo es que a veces imagino esto o tengo estos sueños, pero lo veo imposible, digo, no, yo nunca podría imaginar eso y nunca podría soñar esto porque yo no estoy preparado luego para materializar eso. Así que si lo estás soñando o estás imaginándolo, es otra señal, igual que la del tiempo, que por ahí pasa tu talento. Porque en el fondo hay que comprender que como todos somos, o sea, todos tenemos un talento único, porque es un conjunto de capacidades que se dan, por lo tanto, eso es lo que nos hace ser geniales, porque Robert hace la astrología a su manera, por lo tanto, es genial a su manera, es que Robert no va a poder nunca imitar a otro astrólogo porque la forma de hacer la astrología de Robert es única. Entonces, nos empeñamos en que necesito un título que me diga que yo he cursado eso, porque lo que dice mi imaginación no sirve porque no tiene un título. O sea, lo que yo he imaginado, como no lo puedo poner en un diploma, quizá no sirve. No, justamente es lo contrario. Lo que tú estás imaginando es tu aporte de valor a la humanidad y tu genialidad, y por lo tanto, como no existe, no tiene título. Por eso lo estás soñando, lo estás imaginando para que tú, con tu tipo de creatividad, según tus capacidades, lo materialices. Pero no lo conseguimos, no lo conseguimos. Es así, creo que hemos hablado mucho de eso de los déficits del lenguaje. Yo recuerdo, pues hace unos 12 años, por lo menos, yo me visualizaba haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pero claro, digo, ¿qué palabra le pongo? Porque yo estoy haciendo más que astrología. Al final estoy hablando pues de talentos, de psicología, de espiritualidad, de Perdón que energía. te corte, te das cuenta que todos hacemos esa cosa enferma de definir algo para conceptualizarlo. O sea, necesitamos Exacto. siempre poner que la mente entienda lo que voy a hacer para que otras personas lo entiendan. Exacto, es decir, para explicárselo a otros. Yo más o menos lo tengo claro. Entonces digo, veo que la gente no entiende lo que yo tengo claro que voy a hacer, pero porque tampoco hay palabras para exigirlo. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Una especie de podólogo? ¿Una especie de...? Digo, no. Digo, le voy a poner las palabras para que lo entendáis, pero realmente ya tengo claro lo que quiero hacer y el camino que hay que conseguir. Y lo mismo, cuando me comparo con las visiones de otras personas, hay otras personas que piensan en negocios. A mí nunca se me ha ocurrido un negocio, jamás en la vida. Digo, es que esto podría ser un buen modelo de negocio. Pues hazlo tú. A mí no me digas modelos de negocios, a mí no me interesa absolutamente nada hacer negocios. Me interesa hablar de ideas, me interesa inspirar a las personas, me interesa la parte humorística, me interesa la psicología, las humanidades, la espiritualidad, pero realmente no quiero renunciar a ninguna de las patas. Quiero trabajarlas todas porque me parecen todas. Pues ¿para qué voy a construirme algunas? Pero lo que tú has dicho es muy importante. Cada uno tiene los sueños que tiene la capacidad para realizar. Y aquello que no tienes capacidad directamente ni se te va a pasar por la cabeza. A mí no se me apetecería pues, ser cocinero o ser otras cosas porque no van conmigo. Entonces nunca hay tal cosa como unos delirios de grandeza, porque todo el mundo que sueña algo tiene la capacidad. Otra cosa es que te quede mucha mili para conseguir lo que podría ser. Es decir, que bueno, esto tardarás tiempo, pero poder se puede. Ponte. Es que mucha gente se piensa que cuando tú quieres vivir tu talento, sí, la vida se pone a favor tuyo, pero no son 5 minutos. Claro. Le he puesto todo, como decíamos, le pongo todo el esfuerzo a mi otra no vida, pero cuando toca ser mi vida, ahí venga rápido 5 minutos, que si no, esto no es lo mío, ¿no? No le damos una oportunidad y todo tiene un proceso, porque tú también tienes que tener una cierta sabiduría interior y un cierto estado de conciencia para expresar eso que vienes a expresar, si no lo vas a poder expresar. Y contra más temas, como decías tú, femeninos, más temas íntimos y más temas de corazón sean, más experiencia de vida tendrás que tener para poder llegar a eso, por lo menos a comunicarlo, ¿no? De alguna manera. Pero aquí también entra en juego otra cosa que te quería comentar, que es el tema de que todos nos pensamos, o sea, existe un mito de que todos podemos hacer de todo. Porque claro, como nos educastran para que todos aprendamos lo mismo, nos pensamos que todos podemos emprender. No. De hecho, en el libro del geniotipo, ¿vale? Hay uno de los talentos que hemos descubierto que tienen una capacidad innata para ser excelentes vicepresidentes y segundos de a bordo. O sea, hay gente que se siente cómoda no siendo primera fila. Claro, eso dentro de la sociedad está mal visto porque no sirve para nada. No, eres perfecto acompañando. Sin tu apoyo, el líder no podría hacer eso. Pero como no conocemos los talentos ni los mapas de talento que nos hacen auténticos, nos distorsiona. Y ahí es cuando entra la sombra, porque cada capacidad, cada talento genera una sombra a nivel de ego. Es decir, como yo no comprendo lo que he venido a hacer aquí, como yo no sé cuáles son mis capacidades innatas, automáticamente genero un discurso mental que se convierte en mi ego, que es lo que yo
expreso. Por ejemplo, si yo soy paloma, lo que decíamos antes, y he venido a volar, pero no sé que tengo alas para volar, me frustra cuando veo a otros volar y digo, esto es porque han tenido más suerte que yo. No, no, si tú también tienes alas, lo que pasa es que no te atreves o no las conoces. O sea, no te atreves a usarlas o no lo conoces, ¿no? Que me gustaría, desde tu punto de vista, nosotros en la investigación tenemos claro y hemos observado que la personalidad, y eso lo digo porque mucha gente a veces me pregunta, ¿el geniotipo es lo mismo que el eneagrama? Y yo le digo, no, está en el lado opuesto, en la otra orilla. El eneagrama es personalidad. Y al talento, a lo innato, es decir, Robert hubiera sido astrólogo siendo más simpático, menos simpático, más borde, menos borde, porque tú venías a ser esto. Entonces, al talento, con perdón, no le importa una mierda la personalidad. Le da igual. Siempre digo que Michael Jackson, que es uno de mis ídolos, no sabemos lo que era. Si de los monos, lo de los niños, que si vegano, que si testigo de Jehová, pero nació literalmente artista y murió literalmente artista. Conocemos miles de cantantes de rock o cientos de cantantes de rock, Freddie Mercury, el Axl Rose o yo que sé, o John Bon Jovi, son cantantes de rock, o Miguel Ríos, que son de diferentes nacionalidades, cada uno de su padre y de su madre, con diferentes ideas y sexualidades, pero su talento es ser cantante de rock y da igual lo que piensen o como sean. Por lo que nosotros nos fascinamos por ellos es por su talento. Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista de la astrología, si también se ve ese reflejo de que la personalidad lo único que puede hacer es acabar de distorsionar que tú no alcances tu propósito, pero que en el propósito en sí se ve que no tiene ninguna importancia también en la astrología. ¿Eso se refleja? Vamos a matizarlo. Lo que daría la personalidad es el matiz específico que va a tener tu talento. Exacto. Es decir, vale, yo soy futbolista, pero que soy defensa, delantero, extremo izquierdo, vale, pues el matiz te lo va a dar eso. Es decir, yo soy astrólogo y el talento está relacionado pues, con la astrología, con la psicología, con lo que sea. Pero el tipo de astrólogo concreto que yo voy a ser y mi personalidad comunicativa, el enfoque que le voy a dar, tiene que ver con mi manera de ser, con mi personalidad. Entonces, los matices, los que me hacen diferente de otros, sí, eso sí que tiene que ver con la personalidad. Sí, Entonces, no, sí eso que estoy de se puede acuerdo. diferenciar. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, los cantantes que hablábamos de música, ¿no? Los cantantes de blues o de rap, lo que cuentan son lo que han vivido y la consecuencia de lo que han vivido dependiendo de su entorno. Pero el talento, que es el arte en sí de cantar, Sí, eso no influye en la que la personalidad claro. no lo corta ni lo acciona. De hecho, si entendemos el talento, yo por lo menos astrológicamente lo entiendo como una naturaleza rítmica específica. O sea, al igual que cada animal tiene su ritmo, o sea, uno es más rápido, una tortuga es más lenta, por lo tanto pensará más lento, sentirá más lento y procesará de otra manera, un guepardo más rápido y una mosca es mucho más rápido. Entonces, cada uno tiene su ritmo. El talento tiene mucho que ver con el ritmo, con la velocidad y dónde está tu centro de gravedad psicológico, ¿no? Si está más arriba, si está más abajo, está más en el corazón, está más en la cabeza, donde esté. Entonces, a partir de ahí, la personalidad va un poco a rebufo del ritmo. Y lo que ocurre a veces es que cuando una persona no se conecta con su ritmo, se distorsiona su personalidad. O Totalmente, sea, si yo, por ejemplo, tengo un ritmo con mucho sentido del humor y muy sarcástico, pero estoy en un entorno que censura ese sarcasmo, entonces al final me acabo haciendo una personalidad muy rígida porque estoy acostumbrado a reprimir. Digo, no voy a dejarme ser como yo soy porque entonces veo que la gente reacciona mal. Entonces la personalidad suele ser más flexible que lo que es el ritmo. me siento tan identificado con eso, de lo que decías de que cuando empecé en este mundo, que si no llevabas una túnica con todo al aire y hacías cada 5 horas, no eras espiritual. Al final me di cuenta un día y digo, ostras, me tengo que duchar. Entro ya en espiritualidad un poco más de rituales, ¿no? Me tengo que duchar, bañar con aceites de no sé qué, la sal, poner la vela, el incienso, el meditar, el pranayama, el no sé qué, la trigonometría sagrada encima de la puerta. Digo, hostia, esto tiene más normas que la propia vida, ¿sabes? Decirte, no sé dónde esta conciencia nos puede aportar luz, ¿no? Es curioso y al final tienes que adaptar una forma de ser. A mí al principio me pasaba también con el fútbol. Cuando ponía ejemplos de fútbol, yo pensaba, ves, generaba una duda Sí. de esto estará bien visto porque espiritualidad y fútbol es lo antagónico, ¿no? Pero llega un momento que al final ya pues te da un poquito igual, en el sentido de que tú estás tranquilo con lo que haces y esa personalidad, en el fondo, oye, es que cada uno lo coja como lo coja, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, había un debate de comentarios de gente que, por ejemplo, había una chica que ha dicho, solo habla de su libro. Bueno, en una hora le he sacado 4 veces para que la gente sepa de qué va. Si eso es solo hablar de su libro, es su interpretación momental de este momento, porque está más preocupada en buscar quizá esa censura o hay algo que no le ha incomodado de mí
Y puede ser que ese reflejo que le está incomodando de mí es más fácil acusar afuera porque lo que nos han acostumbrado que mirar hacia de dónde vengo, de dónde viene esa frustración, ¿no? Pero esa es otra cosa de tu talento. Seguro que a ti te ha sucedido cuando vas siendo alguien que tú no lo has decidido, pero la vida te lleva a que a veces puedes dar alguna respuesta que pueda parecer interesante para alguien, automáticamente eso implica también un juicio, ¿no? Y cuando sucede ese juicio, llega un momento, es que ni lo sufres ni lo padeces. Es decir, no sé cómo decírtelo, es tan neutro porque tú estás tranquilo con lo que estás haciendo. Entonces, ese juicio es inevitable dependiendo del talento que tengas. Y lo digo esto porque hay mucha gente que tiene miedo a vivir de su talento porque tiene demasiado miedo al qué dirán y al juicio. Mucha gente que me dice, no puedo hacer lo mío porque hoy una chica me decía, es que yo ya sé lo que quiero, pero es que en mi entorno me dicen que está mal y eso no lo puedo soportar, ¿sabes? Es que esto es el pan de cada día y quizás el castrador número uno, ¿no? El miedo a las consecuencias sociales es lo que más frena al individuo. Y pensemos que todo está manchado. Yo recuerdo una persona, bueno, muchas personas que se han metido conmigo porque supuestamente me estoy forrando. Es decir, como tengo más fama, pues bueno, claro, la gente pues se apunta más bien a mis consultas, que al fin y al cabo son las mismas de siempre, pero parece que como si tuviera que dar una explicación por ganar dinero. Además, tampoco saben ni lo que gano, si gano más, si gano menos, es igual, pero digo, para esa persona entonces, el dinero está manchado. Porque si ganar dinero es algo peyorativo, o sea, o que alguien gane dinero es peyorativo, entonces, para su propio sistema de valores, si él un mes gana más, internamente se sentirá mal y no sabrá por qué. Entonces lo gastará todo. Es decir, o lo mismo, pues la que te dice lo del libro y tal, vale, pues cuando ella saque un libro, si se ve ese libro pensará, uy, eso está mal. Si una persona habla de lo que sabe, habla de lo que le gusta, dirá, entonces yo no puedo hablar ni de lo que me gusta ni de lo que sé. Entonces esa persona tiende a castrarse, ya se autocensura. Porque claro, el juicio que haces hacia otro es el juicio que te haces hacia ti. Es súper interesante porque esto tiene dos aristas, ya para ir acabando. Que por un lado está la arista de que cada vez que nos llenamos la boca más de libertad y cada vez tenemos que ir con más cuidado con lo que decimos. Exacto. Así que en esa definición de la libertad, en el momento que la libertad pasa a ser una definición, significa que le estoy poniendo unas normas y la estoy definiendo. Por lo tanto, la libertad es esto. Si te pasas de aquí ya no es libertad de expresión. Entonces, yo quiero ser muy libre, pero a la vez me tengo cuidado con lo que dices, que no sea que me ofenda. Y al final es una vez más todo intelectualizar algo tan puro como la libertad o la paz. Nunca alcanzaremos la paz mientras que la definamos, porque la estamos intelectualizando, ¿no? Entonces es esto que estás diciendo. Y por otro lado sucede lo mismo, que la otra lista que te quería decir sobre el dinero, que me suele suceder muchas veces como a ti, de gente que me dice, no, es que yo tengo un don, llámale por don. O sea, a lo místico se le llama don, ¿no? Tengo un don y la vida me lo ha dado, yo no puedo cobrar. Entonces yo le digo, oye, ¿y tu gestor cuando pasa las facturas te cobra por su don? Sí. Ya, pero lo mío es diferente. Digo, no. Digo, Messi cuando juega al fútbol cobra por su don, ¿no? Pues, y contra más expectativa genera y más gente lo va a ver al campo, más cobra. Pues si tú tienes un don y tienes una lista de espera, pero luego te quejas de que no llegas al final de mes porque no quieres cobrar por tu don, no tiene ningún sentido, te estás generando tu sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es consecuencia de esas energías femeninas que tú decías, que esta parte que tiene que ver con el talento espiritual, intuicional, dilo como quieras, no se puede cobrar. Y si te cobras, es que ya eres un falso, eres un aprovechado y vendes motos. Y si ya sales por la tele, ni te cuento. Ahí ya, hombre, claro, ahí es que ya el concepto está mal explicado, porque claro, dice, es que no puedo cobrar por mi don. Digo, tú no cobras por tu don, tú cobras por la actividad. Es decir, si yo estoy una hora y media con alguien, yo estoy cobrando por la hora y media que he creado con esa persona. Es decir, una hora y media en exclusiva con esa persona. O lo mismo, si hago un curso que dura X horas, cobro por esas horas. Punto. Que además le dé un contenido y que ese contenido ha sido generado gracias a mis supuestos dones, puta madre. Pero estamos cobrando por una actividad que tú estás dando. Pero como es algo emocional y no es tangente, no parece que puedas cobrar por ello. Exacto, es decir, oye, yo estoy una hora y media o 2 o 3 escuchando a alguien, asistiéndole, ayudándole. Coño, es un coste de oportunidad. O sea, en términos económicos te lo puedo justificar. Porque ese tiempo podría estar yo tan tranquilo en mi casa haciendo otras cosas. O el tiempo que estamos aquí, por ejemplo, dando charlas a las personas, podría estar tranquilamente haciendo otras cosas que también me apetece. Podría estar dando un paseo y no aquí mirando una pantalla a 2 centímetros que me está reventando la vista. Es decir, que realmente hay un coste de oportunidad
y tiene cierto sentido. Y esto que es gratis, además. Pero quiero decir que, aunque si lo quisiera cobrar, digo, pues si lo quiero cobrar, ¿qué problema hay? Pero es como tú dices, parece ser que esas habilidades femeninas como que no se pueden monetizar, que no se pueden intercambiar, como si no tuvieran ningún tipo de valor. Y digo, pues si empezamos así, tampoco vas a valorar tu autoestima, no vas a valorar el autocuidado, todas esas características femeninas no las vas a valorar en ti y por lo tanto vas a enfermar. Y observas que al final, o sea, estamos en un mundo de locos. Y observas que al final estas energías femeninas, estos talentos femeninos, por decirlo así, cuando al final pasan a un propósito superior, entonces valen millones. O sea, un pintor, su padre le dice, hijo, déjate tonterías y ponte a estudiar una carrera, no pintes que no vas a llegar a nada. Ahora, si luego este pintor llega a grandes exposiciones, ese cuadro vale millones de euros. De hecho, al final, la gente está... Todas estas capacidades que tienen que ver con lo material y lo tangente son para cobrar sueldos basiquillos. Exacto. Al final la gente que se hace millonaria, si es que el dinero fuera importante, pero lo digo desde el punto de vista de que tenemos tanto miedo a sacar esas capacidades artísticas o creativas y luego resulta que cuando tú consigues eso, cobras muchísimo más que la gente que se dedica a tener un trabajo como Dios manda para llegar a final de mes. Pero al principio es, no, ponte a estudiar una carrera que esto de hacer esculturas, déjate de hacer tonterías, ¿sabes? Es muy heavy. Es que claro, precisamente porque a veces recuerdo el típico comentario que decía, ¿cómo puede ser que un futbolista cobre más que un bombero? Digo, a ver, un momento. La mayoría de los futbolistas no cobran un carajo. Es decir, los que están en las divisiones inferiores prácticamente no cobran nada. O sea, la mayoría no cobran nada. Entonces, estamos hablando de una élite muy específica, de unos pocos que han sobresalido entre una masa tremenda, entre una lucha tremenda de unos y otros. Esos cobran una barbaridad, pero son poquísimos escogidos. Lo mismo que los cantantes. Hostia, sí, claro, pues un Freddie Mercury podía cobrar una barbaridad, pero uno normal y corriente va a cobrar poquito. Entonces, lo mismo que los actores y demás. Y como tú dices, realmente, ¿por qué cobran más? Porque lo que hacen es mucho más irreemplazable. Porque digo, cualquiera nos ponemos a jugar a fútbol y hacemos el ridículo en comparación a los de primera división. Sin embargo, si me pongo a hacer una obra, a moler cemento o lo que sea, pues bueno, con un poco de instrucción puedo dar un rendimiento pasable. A lo mejor no seré el mejor, pero puedo dar un básico. Pero yo no puedo dar un básico en un partido de fútbol de primera división. Exacto. Ahí no te lo voy a dar. O me pongo a cantar y voy a llenarte un estadio. No puedo llenarte un estadio. Entonces, cuanto más irreemplazable, singular e insustituible es el talento, más se puede cobrar por él. Entonces, por eso decimos, oye, cúrrate aquello en lo que tú eres especial. Exacto. Y esto, para que la gente no se quede ahora, para acabar este directo con una sensación agridulce de que al final hablamos de dinero o que al final hablamos de que hay que llegar a la fama para cobrar mucho dinero. No, una vez más, hay talentos que si los consigues desarrollar de una forma muy genuina, puede ser que el recorrido de ese talento acabe generando una abundancia que ni tú te esperabas. Pero eso no tiene que ser nunca el objetivo. Al final, si yo canto como Freddie Mercury o como hago Michael y soy como Michael Jackson, casi es inevitable que llegue a tenerla porque soy tan insustituible que soy único. Pero también puede ser que, lo más seguro es que la mayoría de la gente se tiene que comprender que se puede ser igualmente feliz, igual de insustituible, siendo un excelente profesor de canto, porque estás ayudando a otras personas a sacar lo mejor de sí. Y al final esa abundancia también te va a llegar. Ahora, si la meta es que por ser profesor de canto tengo que ganar 2 millones, como cuando, yo qué sé, Britney Spears hace un concierto, ahí ya estás distorsionando porque eso ya es un deseo, que es lo que decíamos antes, eso ya es una meta, eso ya no es algo que anhelas. Porque entonces significa que no serías feliz siendo profesor de canto, que es, bueno, cuando no me queda otro, soy profesor de canto, ¿no? Entonces, ese matiz creo que es interesante. Importante, y también agrego otro, y es, incluso saliéndonos de la coordenada profesional, cuando uno tiene como talento ciertas habilidades sociales de las que hemos ido comunicando, pues a lo mejor son las que te sirven para tener una vida sentimental feliz, una vida familiar feliz, unas amistades plenas. Entonces, hostias, eso tiene un valor descomunal que vale mucho más que todo el dinero que puedas ganar en una profesión o todo el disfrute profesional. O sea, si yo soy feliz en pareja, soy feliz con mis familiares, con mis amigos, con la gente que conozco, eso tiene un valor incalculable. Entonces, si tus talentos son sociales, hostias, tienes también una bendición. Totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los talentos que más me maravilla a mí es uno que tiene una tía mía que hace que cuando nos juntamos para cenar o comer, en esa mesa haya un buen ambiente y un buen rollo porque no le falta de nada a esa celebración. Entonces, eso es un talento. Hombre, total. Pero no lo parece porque como no genera millones. Claro, pero genera felicidad. O sea, al final, como tú has dicho, el dinero no da felicidad porque si no los multimillonarios serían los más felices del mundo. Y más bien tenemos la sospecha, yo creo que más bien que fundamental, que en realidad son unos psicópatas amargados con una mala hostia descomunal. Entonces,
será que no es una ecuación tan sencilla. Por supuesto que entre la extrema pobreza y la super riqueza hay muchos matices, pero desde luego dinero por el dinero no es una ecuación que nos dé felicidad. En general, el ser humano tiene que olvidar la idea de conquista. Nos pensamos que la conquista solo es lo que está haciendo Putin, sí, pero yo creo que en el fondo todos entre nosotros tenemos conquistadores. ¿Por qué? Porque como me falta ese vacío que tú decías antes, lo tengo que llenar como conquistando lo que tiene el otro. Entonces, esa conquista en el fondo, bueno, hay almas que bajan con un propósito de hacer que se note más la conquista, ¿sabes? Pero en el fondo todos tenemos ese alma de conquistar por todo lo... Alma del sentido distorsionado, o sea, esa alma conquistadora por lo que nos han educado. Entonces, esto siempre nace de ese vacío porque en el fondo estamos vacíos. Y eso solo lo puedes llenar cuando tú... De hecho, por más que tú te empeñes, el talento lo que más aporta para mí es que tú no puedes hacer ningún cambio personal si no va acompañado de tus fortalezas y tus seguridades. Porque tarde o temprano, ante los desafíos de la vida, tú vas a volver a caer en la inseguridad si no sabes lo que has venido a hacer aquí. Entonces, puedes meditar, puedes hacer muchas terapias, puedes hacer muchas técnicas, pero si tú no puedes acompañar todo eso de tus fortalezas, deja de tener sentido. Y en el fondo es un poquito lo que queríamos comentar hoy. Exacto. Tú no puedes enfrentar bien las sombras si no lo haces desde tu luz. Entonces empieza por ver lo que eres y luego ya pulirás las fallas, defectos, sombras. Y empieza a ver lo que eres y acéptalo y compréndelo. Porque si tú lo único que pretendes, si yo vengo en forma de vida tigre y no acepto ser tigre, estoy condenado a sufrir. Entonces, y lo que hay que comprender, como decías antes, que si yo vengo con forma de vida tigre y mi pareja es una avestruz, yo nunca le voy a pedir a mi pareja que corra como yo. Pero cuando eso no lo comprendo, sufrimos los dos. En cambio, si sufro que dentro de mí necesito de tanto en cuanto como tigre correr y cazar, ahí dejo de sufrir porque comprendo mi naturaleza biológica. Pero el ser humano es la única forma de vida que lucha constantemente contra sí mismo para ser una mejor versión de sí mismo. Como nunca la alcanzo porque nunca es suficiente, nunca llego a ser el tigre que quiero ser, ¿no? Pero nos cuesta reconocer esas partes de sombras porque a veces, como socialmente, volvemos a lo mismo, no está bien visto que yo sea así. Estigmas pues sociales. No puede ser. Los estigmas frenan más que cualquier otra cosa. Totalmente. Robert, un auténtico placer. Ojalá algún día nos podamos conocer en persona y darnos un abrazo. Te agradezco mucho esta oportunidad y te agradezco sobre todo tu tiempo. ¿Vale? Igualmente, pues un placer y seguro que nos vemos pronto. Muchísimas gracias. A ti y a todos. Adiós a todos. Siento no haber podido responder todo, pero ha sido imposible. Un abrazo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Tengo que invitar a Robert. Aquí está. Invitar a hacer un directo que me hace muchísima ilusión. Y a ver a dónde nos lleva todo esto. Creo que lo he hecho bien, esto de compartir. Vamos a tener una charla con Robert Martínez, que es un lujo, y en donde vamos a hablar del talento y de la astrología. ¿Dónde empieza una cosa? ¿Dónde termina la otra? O seguramente que las dos cosas tienen mucho en común. Entonces, vamos a ver si ya puedo aceptar todo esto, porque no sé si lo estoy haciendo bien. A ver si se une Robert. Un segundito. Vamos a intentarlo de nuevo. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya está, perfecto. Ya está. Es que a veces con el Instagram cuesta un poco la invitación, que el otro la reciba. Sabes que nunca lo había hecho y digo, ¿cómo va esto? No es difícil